Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Hablemos de Todo, como cada viernes, cargados de información y más hoy en día que lo amerita, y siempre bien acompañados de mi compañero y amigo Arturo del Corral. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, muchas gracias. Viernesito, 3 de la tarde, solecito, soleadón. Ya es justo. Pues la verdad es que está bien raro, amigo. La verdad es que de repente está muy fresco, amanece muy frío. Bueno, como siempre, ¿no? Como siempre pasa aquí en Querétaro. Muy frío, Sí. llueve, calor con todo. Las casas adentro frías, afuera caliente. Exactamente, amigo, ¿no? Pero aquí andamos con más información para compartir con ustedes, como todos los viernes, 3 de la tarde. Y pues, amigo, creo que hemos tenido buena respuesta cuando hemos disminuido un poquito el lapso del tiempo de invertido en los episodios. Creo que las personas digieren mejor, pues, lo que tenemos que decir para bien o para mal, ¿no? Entonces creo que eso 35 minutitos creo que está bastante bueno, ¿no? Sí, la gente ya está más adecuada, no le cuesta tanto cuando nos enfrascamos luego en los temas muy polémicos, amigo, pero gracias y por ustedes hicimos esas mejoras esperando que les agraden y nos sigan escuchando y nos sigan viendo en su canal de Hablemos de Todo. Y el día de hoy, amigo, en el mes de febrero estamos entre algunas otras cosas de facilidades o de obligaciones administrativas, perdón, en la obligación de presentar la declaración anual de la prima de riesgo. Todos Exacto. aquellos patrones que tienen su registro patronal, que tienen trabajadores activos y que tuvieron el año pasado, muy importante que antes del 29 de febrero presenten esta declaración en la cual pues se presenta cuántos trabajadores hubo y lo más importante, si hubo incapacidades o no, si hubo defunciones o no. Dado que este rubro, que es una de las 5 ramas del seguro, pues le pagamos prácticamente la seguridad social al seguro para pues subsidiar la atención que gratamente, eficazmente, de primer mundo nos brinda la seguridad social en México. Es correcto, amigo. La verdad es que creo que mes de febrero, mes de muchas informativas. A ver, febrero es crucial porque siempre hemos platicado que al final hablamos que si las personas físicas, las morales, su declaración anual y todo ese tipo de cuestiones, pero la realidad es que existen demasiadas obligaciones formales que hay durante febrero. De hecho, el 15 de febrero venció la declaración informativa para determinar la distribución del remanente respecto a Distribuible. exactamente respecto a las personas morales del título tercero no lucrativas, evidentemente más con mayor ímpetu en el tema de las donatarias autorizadas por efectos de lo que puede implicar no cumplir con estas obligaciones. Tenemos la declaración anual en el caso del estado de Querétaro del impuesto sobre nómina, un dato Sí, informativo claro. para que no se les olvide, porque el gobierno del estado está con todo. Él mandó una invitación a finales de diciembre, ahorita volvió a mandar otra invitación con el tema del impuesto sobre nómina. En fin, tenemos también durante febrero, bueno, pues todas las declaraciones informativas respecto al tema de los depósitos en efectivo, 600,000 pesos o más, respecto a préstamos, aumento de capitales que sean en efectivo para que no sean considerados como un ingreso de cierta manera. Entonces, y bueno, evidentemente el tema de la prima de riesgo de trabajo respecto al tema de seguridad social, que es ese ranguito que muchas veces a los patrones les duele pagar, sobre todo cuando existe algún accidente de trabajo, ¿no? Sí, sobre todo las empresas que se encuentran en actividades de clase 5, que son constructoras, que son incluso los talleres, si mal no recuerdo, prácticamente donde exista un mayor riesgo de algún accidente, de sufrir un accidente, son las que tienen la prima alta del 7.5 más o menos, y prácticamente esa rama del seguro es uno de los mayores gastos, y que año con año, si es que no existe en ningún riesgo de trabajo, acompañado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con estas visitas o verificaciones de la parte de seguridad que tengan las empresas, las naves industriales. No se diga aquí en Querétaro que tenemos muchos parques, muchas naves industriales y esto pues conlleva a que no existan esos riesgos de trabajo y por lo tanto empecemos a bajar esa prima hasta el 1% anual para llegar hacia la prima mínima, que es del 0.5 y entonces sí, en ese rubro pagar algo bien bajito y financieramente impacta. ¿Por qué? Porque ya es un costo menos para la empresa. Y fíjate, en ese rubro de las enfermedades profesionales, amigo, en el año pasado estuvimos mencionando que la depresión y la ansiedad
ya son enfermedades profesionales. Definitivamente, amigo, cada vez es más el tema de que colapsan las personas con este tema de la Del presión, del estrés. estrés. Creo que vivimos en un mundo tan competitivo a nivel profesional, en las empresas en manera general, por permear mercado, crecimiento, desarrollo, etcétera, que muchas veces ese ímpetu por crecer termina mermando a lo mejor la energía de las personas que trabajan profesionalmente hablando. Y pues a veces hay, digo, y malamente, ¿no? Porque a veces hay dentro de las mismas empresas, pues se comen vivos unos con otros cuando se supone que persiguen un mismo sueño, ¿no? O un mismo objetivo Sí, de claro. que es justamente sacar adelante la empresa para cual trabajan y resulta que ahora cada quien se echa tierra, ¿no? Está muy cañón Y eso. el ambiente laboral incluso se suscita por parte de los empleados y no Sí. por las presiones del trabajo. Entonces, sí es muy importante que los propios directivos o si tienes a tu cargo personal, pues trates de propiciar este buen ambiente laboral y no solamente cuando entras a una empresa y en el tema de inducción, aquí tenemos el distintivo de Great Place to Work, aquí somos bien a todo dar y entras y literalmente se escuchan los cascabeles como suenan arriba. Entonces sí es muy importante porque ya está catalogada como enfermedad profesional y no me ha tocado ver afortunadamente que un doctor, un médico prescriba una incapacidad por este tipo de enfermedades. Hasta el momento no, porque creo que la premisa inicial es cómo es que el médico podrá determinar Sí, eso, ¿no? que si es o no. O sea, creo que viene acompañado de una serie de factores de decir, a ver, vamos a validar el tema de la aplicación correcta de la norma 035, acompañada con una revisión médica de la persona donde posiblemente físicamente hablando no exista una patología de cierta manera y se manifieste más bien por un tema psique, ¿no? Donde al final entonces vendría acompañado a lo mejor de algún especialista en el ramo de la psicología para poder decir efectivamente la persona trae una enfermedad derivada del estrés, el tema de depresión, que va más al rayo del tema del psique, más allá de un tema, que digo, se desprende el tema del psique, al final termina desencadenando en temas patológicos físicamente hablando, es decir, de pues no tienes ganas, te sientes cansado, te sientes triste, te sientes acongojado, mil un cosas que no me corresponde a mí decir porque no soy experto en la materia y no conozco del área y estaría hablando y blasfemando horriblemente, pero bueno, creo que es cómo podrías tú medir esa situación, en qué momento, ¿no? Y fíjate que hoy en día, ayer o antier que salió la famosa ley silla, que digo, ya existía en los artículos, si mal no recuerdo, la Ley Federal del Trabajo, pero en la cual, así le llamaron la ley silla, en la cual ya tiene que haber estos muebles o estas sillas en cualquier lugar de trabajo óptimas y ad hoc para que el empleado tenga este descanso. Y fíjate que como viene conectado a la parte de riesgos de trabajo, a la parte de NOM 035, el estrés laboral y ahora que ya son enfermedades profesionales. Entonces sí creo que es muy importante que analicemos esto en todas las empresas. Eh, Últimamente he visto que las posturas de la mayoría de la gente, incluida las de un servidor, pues sí tienden a ver el teléfono, ¿no? Que estás así como Sí, medio ajorobado. Y eso también influye en que tengas una mala salud mental, psicológica, porque de todo te estresas ahorita. Que si la tecnología ya falló, que si se cayó la red, que no hay internet, que los programas no funcionan, eso tiende a estresarte y por lo tanto, si lo ven ya por el término de productividad, baja la productividad en las empresas y eso significa que van a generar menos dinero. Pero yéndonos a la parte de riesgos laborales, pues también esto conlleva a de que estés enfermo, a de que un día a otro, oye, no me puedo levantar de la cama, vas al doctor y resulta que era problemas en las cervicales o en lo que sea, que deriva de una mala postura o de incluso el propio estrés. Y ya te generó toda una bola de nieve que al final de cuentas puede repercutir hoy en día en la prima de riesgo. correcto, amigo. Creo que ese tema de la prima de riesgo es todo un dolor de cabeza y es entender un poquito que al final existen diferentes tipos de incapacidades dentro del rama del seguro. O sea, tenemos incapacidades por maternidad, evidentemente, que se le da prácticamente a las personas que conciben o que están embarazadas. Y y tenemos incapacidades en el ramo de enfermedad general, donde ahí es importante dar a conocer que al final, dentro de una incapacidad por enfermedad general, no te va a elevar la prima de riesgo,
pero incluso se suspende la relación laboral, ¿no? Sí. En ese entonces, si revisamos lo que dice la Ley Federal de Trabajo, acompañado con lo que marca la Ley de Seguro Social, evidentemente lo que hace y que sucede es un rompimiento, una pausa en la relación laboral, por lo tanto, el cómputo de los días que se da de incapacidad a esa persona no computan para el tema de ir validando o el tiempo que transcurre para la generación de antigüedad. Evidentemente, ni el trabajador tiene la obligación de trabajar, ni el patrón de pagar los salarios, ¿no? Y ahí es el Seguro Social que paga el subsidio. Y ahí es cuando de repente surge esa duda de me paga a partir del cuarto día, los primeros 3 no se le paga a nadie y a partir del cuarto, pues evidentemente te paga sobre una base, me corriges, el 60% de lo que estás cotizando o es el 40%. El 40%. El 40% sobre lo que estás cotizando. Y entonces, y prácticamente es eso. No obstante, el riesgo de trabajo, evidentemente hay una rama entre si es de trayecto o si es in situ, donde aquí al final es un tema importante decir, oye, a ver, ¿en dónde está ocasionando el riesgo de trabajo, el accidente? Para evidentemente que va a computar, ¿no? De cierta manera el tema de la prima de riesgo, ¿no? Sí, sobre todo porque existía o sigue existiendo la duda, incluso para términos laborales, si la jornada laboral se toma en cuenta desde que sale uno desde su domicilio e incluso hasta cuando te regresas. Dicen, oye, pues si haces media hora, que hoy en día en Querétaro casi ya no, pero si haces media hora de tu trayecto, sales a las 8:30 para entrar a las 9, ya estás dentro de la jornada laboral. Y muchos dicen, no, pues la jornada laboral empieza de 9 a 5 y entonces a las 9 me voy, llego a las 9:30. Y muchos dicen, pues no, o sea, no tiene nada que ver. Pero en el ámbito de la seguridad social, sí existe que desde que tú sales desde tu domicilio para llegar a tu fuente de trabajo y desde que tú sales de la fuente de trabajo para llegar a tu domicilio, si sucede algún accidente, esto derivado del trayecto, sí se considera un riesgo de trabajo, un riesgo laboral. Entonces, muy importante también, ¿qué es lo que pasa cuando, oye, pues venía en el camión y vaya, como estos sucesos trágicos que han pasado aquí en Querétaro, que el transporte personal le quiso ganar al tren o X o Y cosa, y resulta que sí tuviste alguna fractura, alguna lesión o simplemente una contusión por el latigazo famoso, pues esto ya se considera un riesgo de trabajo porque sucedió en el trayecto. Sí, claro. Entonces, es muy importante conocer, y esto es lo que en ocasiones a los patrones también les toca indagar. Oye, pero tú saliste y de tu casa, perdón, de la fuente de trabajo a tu casa regularmente haces media hora, o sea, esto pasó 2 horas después de que saliste de tu casa, entonces ciertamente nos toca a nosotros pues hacer esa función de investigadores y realmente ibas en el trayecto, es que me bajé a echar unas chelas con unos amigos, ya era viernes, pues ¿qué crees? Se interrumpió el trayecto, entonces ¿se considera? ¿No se considera? Todo repercute en las incapacidades o riesgos de trabajo terminados, porque esto hará incrementar esa famosa prima de riesgo. Por lo tanto, ¿en qué desencadenará? En que los patrones paguen por esa rama del seguro un monto mayor. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta, digo, hay empresas que no tienen un departamento de recursos humanos y esto lo dejan en manos del contador, mi estimado amigo, o lo dejan en manos de cualquier otra persona y no se enfatiza correctamente. Y al final de cuentas, y ni siquiera estamos poniendo aún en la mesa aquellas incapacidades que algún trabajador acude al seguro, no le avisa al patrón, no le lleva la copia, Sí. y cuando te metes a revisar los seguros de riesgo terminados, caray, o sea, tengo 1, tengo 2, tengo 3 riesgos y yo ni siquiera lo registré en mis sistemas, pagué al seguro social cantidad que no tuve que haber pagado y hoy en día me va a repercutir en una prima mayor. Y ahí hay un punto interesante porque dentro de la ley, si, como siempre sucede, hay una obligación de ambas partes. Por un lado, de cierta manera, se obliga al trabajador a brindar o a darle al patrón, pues prácticamente las incapacidades que le son expedidas de cierta forma, pero luego muchas veces sucede, pues en lo que va el seguro, lo atiende, le da incapacidad, regresa, pasan algunos días y durante esos días, de cierta manera, puede haber un perjuicio por parte hacia el patrón en el sentido de que al final pues no vas a poder descontar esos días dentro, o sea, o clasificar bien la incidencia dentro del proceso de nómina, dentro del SUA, etcétera, etcétera. Pero al final, un punto importante en ese sentido es
que el patrón, la ley le obliga al patrón, que es el obligado a solicitar al instituto prácticamente recabar la información respecto a las incapacidades en general, pero principalmente de riesgo de trabajo, porque ahí el riesgo de trabajo es con lo que la autoridad va a decir, vénganos tu reino, vamos a cobrar un poquito más al respecto y de cierta manera generar esta situación. También es importante, como bien lo dijo Paco, son lo que va a cuantificar o lo que se va a valorar para el cálculo matemático respecto al tema de cómo se va a elevar la prima, es evidentemente las incapacidades de riesgo de trabajo terminadas. Pudieron haber empezado algunas incapacidades posiblemente a lo mejor no sé, noviembre de 2023, diciembre de 2023, pero a lo mejor se concluyen o se concluyeron en enero o febrero de 2024. Bueno, esas se va a computar todos los días de la incapacidad, pero como terminaron en 2024, van a jugar para efectos del 2024. Todos los días computados, incluyendo los que sucedieron en 2023. Lo mismo pudo haber pasado durante 2022, que hayan concluido 2023. Entonces es bien importante tener eso en consideración. Ahora, dentro de la herramienta, cuando funciona el ITSE, sí, en la página del Seguro Social, hay un apartado donde evidentemente te da los riesgos terminados del ejercicio en cuestión. De cierta manera no te va a aparecer de forma analítica cada incapacidad, pero por lo menos te va a decir cuántos riesgos terminados en cuanto a días se refiere concluyeron o se hicieron en este caso en 2023 para poder comparar lo que tú tengas dentro de tu control administrativo interno, dentro del SUA, para ver cuántos tienes registrados de tal suerte que no vayas a tener ningún error en el cálculo. ¿Por qué? Porque tú lo vas a poder presentar, pero lo sabemos claramente que va a llegar marzo o abril y la autoridad con la mano en la cintura te va a entregar la notificación de que la regaste en tu cálculo y ahí te va la multa de por medio, ¿no? Es decir, la prima que tuviste que presentar. La prima no fue de 1, debió haber sido de 1.3. Por lo tanto, aquí está el cálculo correcto más la multa y además, obviamente, eso incluye y generalmente luego es en abril o mayo cuando te la entregan. Por lo tanto, eso implica que hagas un cálculo retroactivo, es decir, de diferencias de, en este caso, marzo a la fecha, para poder pagar las diferencias respecto a esa diferencia que pudo haber surgido respecto a la prima de riesgo, ¿no? Sí, sobre todo cuando me tocó el año pasado que hasta julio, hasta agosto nos estaba llevando la notificación el instituto de que no había reconocido la prima presentada. Entonces dices, oye, pues espérate, o sea, debería de haber un plazo para que la autoridad se posicione y decir no, o incluso por medios electrónicos. Ya también el instituto o el IMSS ya tiene un buzón tributario, o bueno, como buzón tributario que es buzón IMSS, en la cual también pudiera enviar este tipo de información. Se aceptó la prima, no se aceptó porque existe ciertas diferencias, o corregir si es que aún no pasa el periodo de presentación para aquellos que la presentan desde el 1 de febrero, pero que sí exista esta información fidedigna y oportuna, porque al final de cuentas lo que termina pasando es de que el derecho, o bueno, en este caso el patrón, no el derechohabiente, termina pagando cantidades más onerosas, porque las multas incluso hasta te dicen, si pagas dentro de los 15 días te hago un 50% de descuento. Dices, oye, pero sí, ya me fincaste una multa sobre las las ramas, ¿cómo lo nombran? Sobre los conceptos omitidos, sobre las cuotas omitidas. Y lógicamente, si no bajaste un punto porcentual, ya la multa termina por ser muy grande. Y fíjate que lo mismo pasa en algunas ocasiones. Pero la multa tiene un tope mínimo. O sea, es decir, podrás tener 1 o 2 trabajadores o 300, pero por lo menos parte de un mínimo. Es decir, sí, claro. O sea, te va a tocar pues un sablazo importante. Sí, no creas que andan cobrando multas de 50 pesos. Y lo que te comentaba, funciona igual para los famosos avisos de retención del Infonavit. Híjole. Y esto como paréntesis, que muchas veces contratas empleados, te dicen no tengo crédito y resulta que pasa el primer mes, no fue bimestre, y hasta en el segundo mes te llega, oye, pues hay una diferencia en la amortización, y dices, ah, caray, ya pasó un mes y no le desconté, y resulta que se fue el trabajador, mucho pasa en la construcción, se fue el trabajador y no le desconté, y ahora tú tienes la carga de pagar el Infonavit, porque el patrón, una vez que contrata al trabajador, queda como obligado o principal, no solidario, pues a pagar, prácticamente se vuelve en el pagador
de las amortizaciones del Infonavit. Pero lo mismo aplica, y fue en paréntesis, para las incapacidades, porque muchas veces pasa con una gripa, con un dolor de espalda, que los empleados van al seguro, les otorgan una incapacidad y fíjate lo curioso, siempre les dan 3 días porque es lo que no paga el IMSS. Exacto. Les dan la incapacidad, no van a trabajar, hablan con el patrón o le dicen, no voy a ir a trabajar. Y el patrón nunca se enteró de la incapacidad. O peor aún, les dan la incapacidad, pero el trabajador, como gana por semana y en efectivo, dice, pues no puedo dejar de ir a trabajar. Vas a trabajar, le timbras la nómina cuando tenía un periodo de incapacidad. Y la ley es clara. Cuando existe un periodo de incapacidad, los trabajadores no pueden laborar en el centro de trabajo. Exactamente. Entonces puede derivar incluso en revisiones o hasta multas para el patrón por haber hecho trabajar a un empleado que tenía incapacidad. Exactamente. Y ahí es bien importante y también incluso añadir que los patrones, o sea, la obligación de la prima de riesgo, si bien se presenta en febrero, también hay ciertos bemoles en quién sí, quién no presenta. Ejemplo, es importante tomar en consideración que el cálculo de la prima de riesgo lo harán los patrones que de cierta manera durante un ejercicio fiscal completo hayan tenido prácticamente cotizantes dentro del ramo del seguro social. Porque si puede ser que a lo mejor incluso te diste de alta como patrón, no sé, en febrero, incluso, pues realmente a lo mejor vamos a pensar en febrero del 2023 y a diciembre del 2023, pues si de cierta manera tienes un ejercicio irregular para efectos del seguro social, ¿no? Porque es cuando a lo mejor empezaste a tener colaboradores trabajando contigo. De cierta manera aquí, entonces, no tienes la obligación de presentar la prima de riesgo, sigues manejando la prima, la prima promedio, de cierta Prima manera, media. la prima media, a menos que si tengas riesgo de trabajo. Ahí ese es otro tema, porque si existe riesgo de trabajo, evidentemente ahí sí te va a decir, venga a nuestro reino, ¿no? O Sí, hay sea, que ahí sí, presentarla y pero modificarla. no hay una obligación o una sanción por el hecho de no presentarla pensando que no tienes riesgo de trabajo, porque efectivamente no la tendrías por qué presentar y tendrías que, o sea, es decir, así, no podrías presentarla para efectos de querer disminuir la base del porcentaje de riesgo de trabajo para pagar menos, en este caso a lo mejor 2024, porque evidentemente tuviste un ejercicio regular. Para arriba lo que sea, para abajo no, hasta que tengas todo, ¿no? Pasa, ya tienes y entonces ya presentas. Ahora, también existe una excepción exclusivamente para patrones que tengan menos de 10 colaboradores, 10 trabajadores en plantilla, donde se les exime la obligación de presentar la declaración de prima de riesgos siempre y cuando acepten cotizar con la prima media que te clasifica o que te da tu clase de trabajo, tu clase de riesgo de trabajo, ¿no? Sí, ese es pues un arma de dos filos porque dices, oye, ya la había bajado y ahora tengo que modificarla. O incluso otra de las excepciones es cuando tu prima no tiene modificaciones, Exacto. como los que ya están en la prima mínima, que es de la de .50. Oye, si es mi ejercicio completo, pero no hay modificaciones en mi prima, no tuve incapacidades, por lo tanto también está exento de presentar o de enviar esta declaración. Digo, estás exento, si tú lo quieres enviar, estás en todo tu derecho y en todo el beneficio de poder hacerlo. Exactamente, amigo. Entonces es importante considerar esto que conlleva, porque si no, ya nos vemos ahora en mayo con las multas que le va a dar la autoridad. Es bien, y creo que lo has mencionado muy bien, o sea, creo que es importante que en las empresas, en los negocios tengamos, me queda claro que, a ver, no, a veces no hay presupuesto para ese tipo de cuestiones, pero sí tener un control de este tipo de prácticas que puede llegar a suceder en este sentido de respecto al tema de seguridad social y sobre todo temas de riesgo de trabajo, ¿no? El tema de seguridad e higiene, el comité de seguridad e higiene dentro de las empresas, etcétera. Porque, a ver, a veces, no sé si te ha pasado, pero a ver, me ha tocado ver personas que tienen un accidente o algún tema de enfermedad X y le dicen, no, pues te doy 5 días de incapacidad y el cuate está muriendo en la cama, en la camilla y todo lo que sea, y le dan 5 días de incapacidad. Y hay otra, y de hecho le pasó justamente a una empresa donde el cuate tuvo un accidente de trabajo, donde tuvo un ligero corte dentro de la puntita de un dedo, no se fracturó, no perdió movilidad, literal fue la puntita, nada más, mes y medio de incapacidad de riesgo de trabajo. Es una locura. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, ahí muy probablemente tuvo que haber algún Eh, convenio, porque ciertamente no existe, incluso ahí el reglamento, ¿no? Que
te dicen hasta qué grado, hasta cuántos centímetros y si son algunas partes del cuerpo que sí se pueden clasificar como incapacidad temporal, otros incapacidad permanente parcial o total. Pero sí es muy importante también ahí los médicos échenle pues, un poquito de más coco, y hay personas que incluso pues eso se dedican, amigo, que nomás están en incapacidad todo el año. Ya, híjole, en el ramo de la construcción sucede muchísimo, como, porque Sí. también, a ver, también es importante dar a conocer que efectivamente de repente sí existen pues personas que se dedican a estar brincando de empresa en empresa haciendo valer el tema de las incapacidades, ¿no? Es un importante saber. Pero sabes que también ahorita viendo que luego llega a suceder y es importante, bueno, antes de pasar eso, es bien importante que sí, de cierta forma, no, o sea, con este tipo de cuestiones puede generar costos que a veces las empresas no lo quieren tomar, pero no por ello, porque luego sucede que dice, oye, pues voy a dar un mes, no un mes, una semanita para no darlo de alta, para ver si jala o no jala la persona y ahorrarme esa semanita. Aguas, porque también hay que analizar en qué tipo de actividad, qué tipo de empresa eres y qué riesgos inherentes pueden ocasionar. No sé si en algún episodio lo llegué a platicar, pero sucedió con una empresa de autotransporte donde querían hacer este tipo de prácticas. Personalmente les dijimos, no hay manera que hagas eso porque puede suceder alguna desgracia. Lamentablemente sucedió y si no se hubiera dado alta la persona, capitales constitutivos y pueden llevar a la quiebra a una empresa, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de cuestiones. Sí, sobre todo cuando son de alto riesgo, y también nos llegó a pasar de que hablaban y decían, oye, ¿está asegurado tal empleado? No, pues está, tú así lo manejaste con esa política y está dentro del periodo de prueba, es que tuvo un accidente. Por eso se les recomienda, incluso por la ley, está prohibidísimo que una persona esté laborando sin estar dada de alta en el seguro, además de las causas que ya les hemos comentado por los riesgos de trabajo, pues esto demerita en su patrimonio porque no está cotizando los conceptos y los importes que realmente está generando como antigüedad. Así es que esta práctica vamos a empezar a evitarla, y al final de cuentas lo que se quiere es que las empresas tengan esa certeza jurídica de que todo está en su lugar. Sucede algún percance, pues todo está cubierto. Entonces, esto incluso nos va a ayudar a también a mantener, porque ¿qué es lo que pasa? Tienes un riesgo de trabajo con un empleado que no estaba asegurado, te va a salir muy carísimo. Sí. Y más si el empleado se pone vivo y dice, pues no estaba asegurado, pues, ¿qué crees? Pues me vas a pagar al estar médica toda la estancia que yo esté ahí. Híjole, entonces, sí, no, claro. Sí es muy importante tenerlo en cuenta. Si es que, por favor, revisen sus políticas, revisen que todos sus empleados estén dados de alta, que estén asegurados, y sobre todo revisen que no hay incapacidades. El escritorio virtual, que en veces funciona y en veces no, ahí también tenemos una herramienta en la zona empresarial donde podemos consultar las incapacidades que existen de ese registro patronal. Entonces, hagamos estas prácticas. Si bien no hay un personal destinado exclusivamente para eso, pues sí pongamos el checklist de quién lo va a hacer y que lo hagan para tener esta revisión. Muy importante tomar en cuenta para evitar pagar posibles multas e incluso pues pagar correctamente o presentar correctamente nuestra prima de riesgo. Exactamente. ¿Algún comentario, mi estimado Arturo? No, amigo, pues febrero termina, está por concluir, entonces no se les olvide presentar su prima de riesgo. Después no vayan a decir, ¿qué creen, Arturo, Paco? No la presentamos, ya me llegó la multa, ¿qué puedo hacer? ¿No va a haber prórroga? No va a haber prórroga, definitivamente no va a haber prórroga. Tienen un día más todavía este año. Sí, correcto, porque cae en fin de semana, entonces evidentemente sí, gracias al año bisiesto. Bueno, no, porque incluso 28 es sábado, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Primero de marzo. Sí, correcto. Entonces, sí, exactamente. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que nada que más que comentar. Febrero, muchas declaraciones que presentar, no se los olvide. Estamos aquí como todos los viernes a las 3 de la tarde en su programa Hablemos de Todo. Saben que estamos en Spotify, donde nos pueden escuchar si no quieren ver nuestras caras. Estamos en YouTube, donde nos pueden seguir, suscribirse, comentar, preguntar, lo que ustedes quieran. Este es su programa, este es su episodio. Hablemos de Todo. Amigo, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Hasta luego.